vayamos ahí, hermanos, y hablemos lo que puede hacer la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Hace 8 días hablábamos, el hermano Matías habló de lo que un rey hizo con la palabra, el rollo que se le había escrito para que conociera la voluntad de Dios, y despreciando la voluntad de Dios, la agarró, lo rompió, me imagino, y lo metió al brasero y lo quemó. ¿Ok? Ese es algo completamente tremendo. Pero lo que hoy veremos es algo completamente diferente. Lo que realmente Dios puede hacer en la vida de una persona que lee la palabra de Dios. Porque una de las cosas que nos preocupan más dentro de este ámbito espiritual de la iglesia es la falta de la lectura de la palabra de Dios. Esto es preocupante, hermanos, porque ya no tenemos la costumbre de leer, ahora nada más queremos escuchar. Porque donde hay ausencia de la palabra de Dios, hay ausencia del temor de Dios, hay ausencia de fortaleza para enfrentarse a los ataques del diablo, porque no sabe cómo defenderse. Los grandes errores que se han cometido en la historia de la humanidad siempre ha sido por falta de sabiduría que se obtiene de la palabra de Dios. En la época que todos conocemos a través de la historia del cristianismo como la época del oscurantismo, esta fue la época en que la Biblia dejó de ser el libro del pueblo y se convirtió en un libro reservado únicamente para el clero, y las consecuencias fueron fatales. Las calamidades más espantosas se cometieron en el nombre de Dios y la gente lo aceptó. Surgió la famosa Santa Inquisición, la cacería de brujas de aquellos a los que el clero no les gustaba y los ahorcaba, le hicieron cosas terribles en el nombre de Dios. La iglesia de Cristo, que deja en segundo término la lectura de la palabra de Dios, terminará por perder la visión de su misión aquí en la tierra, porque no la conocerá ni tampoco conocerá el poder con que cuenta para poder cumplir con el mandato que Dios le manda. Por eso, esto lo hablamos dentro de la iglesia, pero vayamos un poquito más al corazón de usted. El cristiano que deja la palabra de Dios, escúchelo bien, terminará por perder el precioso don del gozo de la salvación y de la vida eterna. El cristiano que no lee la palabra del Señor, pronto va a perder su gozo. No sabe ni por qué ni a dónde. Los pasajes que yo he tomado hoy, porque he tomado 3 pasajes y los veremos sumamente. El pasaje de ahorita es bastante largo, ya no lo voy a volver a leer, pero es bastante largo. Luego vamos a leer un poquito más en el libro de Nehemías, donde ya se cumple la palabra de Dios, y un poquito más donde la ponen en práctica en el capítulo 9, y nos regresamos al capítulo 8. Pero vayamos primero a estos pasajes que yo he tomado para la meditación de su palabra. Dios nos habla, en primer lugar, de lo que hace la palabra de Dios en la vida de todo un pueblo, y en segundo lugar, lo que hace la palabra de Dios en un pueblo que descubre el gran tesoro que hay en la palabra de Dios, y en tercer lugar, el avivamiento que produce la palabra de Dios cuando se pone en práctica los principios bíblicos que de ahí se emanan, y de ahí emanan en la vida de una nación como la de Israel, de un pueblo como el de Jerusalén, de una iglesia como la que está aquí, y en la vida de una persona. Estos ejemplos de lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de quien lo descubre y la toma para sí, toma para sí los principios bíblicos que ella tiene. Entonces, la Biblia va a ser algo completamente diferente en su vida. Veamos pues estos 3 efectos que produce la palabra de Dios. Primero, la falta de la palabra de Dios produce decadencia espiritual. Santiago dice
que somos como olas que arrebata el viento de un lado para otro. Que no tenemos consistencia espiritual y cualquier cosa puede cambiar nuestra manera de pensar. ¿Ok? Bueno, en este pasaje, hermanos, vayamos ahí al segundo libro de los Reyes y vamos a leer solamente del versículo del 1 al 3 porque ya leímos todo lo demás. Ok. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22 del 3 al 20. Del 3 al 20, ya no lo vamos a leer todo. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que pongan mano de lo que hacen, y que los pongan en manos de lo que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Bueno, cuando Josías comenzó a reinar, dice que era de 8 años, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, dice aquí la palabra del Señor. Así que este hermoso pasaje que ya leímos primero con el hermano Lupercio y ahora hemos visto al principio, este hermoso pasaje, porque es hermoso, hermanos, nos cuenta del reinado de Josías. Cuando empezó a reinar era de 8 años, ¿verdad? Y de 8 años él comenzó a reinar. Claro que no podía entender muy bien, hermano. Por eso tuvo una regencia que lo estuvo cuidando y haciéndole ver las cosas que debía de decir y las cosas que debía de poner en práctica. Pasaron los años y este muchacho creció dentro del ámbito de una corte completamente especial. Bueno, este hermoso pasaje nos habla de este reinado de este joven. Por cierto, que Josías fue uno de los escasos reyes de Israel que procuraron el bien del pueblo. Los reyes anteriores, los reyes que le antecedieron, solo buscaron conformarse a la idolatría de las demás naciones y edificaron lugares altos, como lo vimos hasta hace 8 días con el hermano Matías, para la adoración de sus ídolos. ¿Okay? Ellos empezaron a agarrar de las demás naciones el ejemplo de cómo debían de adorar y agarraron de aquí y agarraron de allá y agarraron de acá. ¿Okay? Las demás naciones les inculcaron lo que tenían que hacer y ellos lo aceptaron. Amén. Es como si nos dijeran a nosotros aquí: aquí nos falta una estatua de la Santa Muerte. Y todos dijeran: sí, es cierto, nos falta una estatua de la Santa Muerte. Amén. Y como todos dijeron, y como llevamos un gobierno democrático, ¿qué creen que va a pasar? Que tenemos que traer una estatua de la Santa Muerte, porque la iglesia así lo decidió. ¿Ok? Esta iglesia que decide no ha leído nunca la palabra de Dios. Amén. Ok. Bueno, entonces, solo buscaron entonces conformarse. Un rey lo impuso y vino otro y lo aceptó y agarró otra cosa, y vino otro rey y lo aceptó y agarró esa otra cosa, y se empezó a tener un sistema de idolatría juntamente con la adoración a Jehová. Era una mezcla entre idolatría y entre la adoración a nuestro Dios. Ok. Se conformaron a la idolatría de las demás naciones y edificaron lugares altos para la adoración de los ídolos, teniendo ellos una religión dual. Primero, la adoración a los ídolos, y segundo, la adoración al Dios vivo. Era horrible el pecado de la idolatría, pecado que diariamente Dios aborrecía. Por eso le dijo en los 10 mandamientos: yo soy Jehová tu Dios y ante mí solo te postrarás. Se lo dijo
y se lo redijo, y debían de tener la ley metida aquí en su cabeza y se la debían de transmitir a sus hijos para que sus hijos nunca fueran idólatras, para que sus hijos siempre adoraran al único Dios verdadero. Y lo hicieron. La ley oral se transmitió de generación en generación hasta que el pueblo decidió dejar la teocracia por una dictadura de un rey y llamaron a Saúl. Saúl la regó. Y luego llegó David. David trató de restaurar lo que el horrible pecado que había tenido Saúl, y comenzó algo completamente nuevo. Se muere David, y los hijos de él empiezan a cometer sus locuras, no con Salomón, sino con los nietos y todos los demás empezaron a cometer todas sus locuras. Okay. Era horrible el pecado de la idolatría. Esto, hermanos, obligó a los sacerdotes a esconder los rollos de la palabra de Dios, que les exhortaba a la renuncia de su idolatría, y lo escondieron por temor a ser castigados o muertes. Y ya sin el conocimiento de la ley de Dios, el pueblo se envolvió más y más en la idolatría, dejando la adoración a Dios en segundo término. Y esto fue por años. Reyes morían, reyes se levantaban, reyes volvían a morir, pero todos ellos, estos reyes, vivieron ignorando la ley de Dios. La habían escondido. Tenían la adoración a Dios. Adoraban a Dios, venían, adoraban a Dios, y al salir se iban a los lugares altos a adorar a sus ídolos. ¡Ay, qué terrible! Es como si nosotros saliéramos de aquí, hermano. En la apariencia todos somos espirituales, pero al salir de aquí todos nos fuéramos a nuestra casa y nos arrodilláramos ante un altar lleno de ídolos. Esto era lo que hacían. Los sacerdotes, hermanos, tuvieron miedo. También los sacerdotes tuvieron culpa. Tuvieron miedo, y entonces, para no ser encarcelados o quitados de su ministerio, agarraron todos los rollos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y los guardaron. Y los guardaron en lugares secretos del templo. Y cuando el templo, por falta de mantenimiento, se empezó a romper, se empezó a destruir por sí mismo, se levantó el rey Josías y dijo: no es justo que la casa de Dios esté así. Le vamos a mandar a reparar, y mandó a repararla. Mandó a recaudar dinero y a través de ese dinero reparar la casa de Dios. Cuando la estaban reparando, en una de esas grietas, en uno de esos lugares secretos, ¡brum!, encontraron un rollo. Y dijeron: ¿y esto qué es? Cuando llevaron el dinero encargados para Safán, para que lo entregara a los que estaban haciendo, le dijeron: mira lo que encontramos. Se lo entregaron a Safán, y Safán leyó el rollo. En ese momento Safán ha de haber caído de rodillas diciendo: ¿qué es esto? Llévaselo inmediatamente al rey. Y lo llevaron delante del rey. Ok. El rey, cuando lo escuchó, también él dice que rasgó su vestido y dijo: ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos abandonado la ley de nuestro Dios. Todos habían dejado la adoración en segundo término, y pasaron los años, pero todos ellos siguieron ignorando la ley de Dios. Y me pregunto, ¿qué es lo que sucede el día de hoy cuando los cristianos dejan de leer la palabra de Dios? Sucede exactamente lo mismo que tiempos atrás. La vida espiritual se estanca, y con el estancamiento viene la decadencia espiritual. Aparentemente todo está bien, pero los valores morales y espirituales que dependen de la palabra de Dios se tambalean sin la fortaleza de la palabra, y pronto cambiarán por cualquier filosofía que más se adapte a su manera de vivir, a su manera mundana de vivir. Y
una cosa terrible, hermano, así vivirá, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, pero lejos está de hacerlo. Josías, cuando descubrió el rollo de la ley, indagó diligentemente cuál sería la voluntad de Dios. No la sabía y le preguntó a los que estaban y no la sabían. Entonces, ¿habrá aquí algún profeta? Y le dijeron, sí, hay una mujer allá que se llama Hulda. Y fueron allá con Hulda, y Hulda le dijo, esto es lo que va a pasar porque dejaron la palabra del Señor. Díganle a su rey que lo mandó que esto es lo que va a pasar al pueblo, pero no será en su tiempo, porque él ha escuchado y tiene un corazón tierno y sencillo. Pero cuando él se muera, la destrucción sobre Jerusalén llegará. Eso es lo que en otras palabras le dice Hulda después de lo que ya acabamos de leer cuando leyó el hermano Lupercio. Así que sin fortaleza, hermanos, de la palabra de Dios, nuestras convicciones caen por tierra. Se necesita que el Espíritu de Dios hable a su vida para descubrir la palabra de Dios. Se necesita eso. Cuando Josías lo descubrió, buscó diligentemente cuál sería la voluntad de Dios, y cuando lo supo, puso en práctica esa voluntad de Dios e hizo las reformas correspondientes para quitar del pueblo la idolatría, y empezó a quitar todos los lugares altos, empezó a prohibir la idolatría. No pudo terminar, se le acabó el tiempo en los 31 años que él tuvo de su reinado. No tuvo el tiempo para quitar todo ese pensamiento erróneo y toda esa adoración errónea hacia la idolatría mezclado con la adoración al único Dios verdadero. No lo pudo hacer. Se le acabó el tiempo y Josías se murió. Pero lo importante, hermanos, es entender lo que hace la palabra de Dios. Cuando descubrió el rollo, indagó diligentemente. Así que la palabra de Dios hizo en el pueblo lo que muchos reyes no habían podido hacer. Quitó la decadencia espiritual que imperaba en ellos en aquellos días. Hoy también puede hacer exactamente lo mismo. Si no lo hemos hecho, abra su Biblia y descubra el tesoro de la palabra de Dios que tiene en sus manos. Abra su Biblia y léala, por favor. Pero no lo haga por medio del celular. Yo no estoy en contra del celular, pero el celular le puede quitar la atención. Ese mugroso celular, cuando usted está leyendo la palabra del Señor y suena, cuando le mandan un mensaje, ¿sabe qué aparece? Si se lo mandó fulanita de sal, fulanita de tal, o si le están mandando una notificación por el Facebook. El Facebook sí me conviene. Deja la lectura y le pica al Facebook. Y ya en el Facebook usted se puede pasar ¿cuántas horas? ¿Quién dice 1 hora? 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Saben ustedes, hermano, que el vecino de aquí al lado, el constructor, el ingeniero, toda la mañana yo me lo encuentro y nos ponemos a charlar un ratito? Y me dijo, uno de mis hijos está estudiando y se fue a la Ciudad de México para estudiar en el Hospital Siglo XX, que es del Seguro Social, de lo que va a ayudarle mucho en el futuro a las personas. Fue a estudiar cómo se puede rehabilitar los huesos de las personas. Okay. ¿Por qué le dije? Porque se está descubriendo que las personas pasan muchos días en el celular y van a tener problemas en su cuello. Van a tener problemas en sus manos al estar agarrado así, y van a necesitar rehabilitación para poder vivir mejor. ¿Ok? No sé si dentro de pronto todos nuestros niños caminen así.
¿Por qué? Porque te pasan tiempo inclinado mirando el celular. Por eso van a necesitar muchos rehabilitadores de posturas de huesos que puedan ayudarle a corregir el problema que por su manera de ver el celular están quedando completamente mal. ¿Ok? Así que yo le digo, hermano, si va a leer la Biblia, ábrala. Este es el tesoro que está en sus manos. Aquí usted va a encontrar cómo encontrar la vida eterna, cómo permanecer en la vida eterna, cómo ser fuerte en los tiempos de tribulación, cómo superar la crisis, porque si tiene problemas en su hogar, porque si tiene problemas en su trabajo, porque si tiene problemas con usted mismo, la única manera que le puede enseñar la realidad es esta. Por eso cuando el Señor obró en el corazón de Josías, Josías se arrancó los vestidos, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es lo que hemos hecho? Creo que cuando usted abra su Biblia conscientemente, le pida a Dios que le hable, le va a hablar. Y usted tendrá que rasgar sus vestiduras delante de Dios para pedirle perdón por no haber hecho lo que hace mucho tiempo debería haber hecho. Si no ha hecho hoy, descubramos el tesoro de la palabra de Dios. Abra su Biblia y por favor otra vez te lo vuelvo a repetir, no lo haga por medio de su celular, eso le puede quitar la atención. Abra su Biblia físicamente y concéntrese en ella, que Dios tiene mucho que decirle el día de hoy. Amén. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La falta de su lectura produce decadencia. La lectura de la palabra del Señor le enseña a vivir mejor. En segundo lugar, la palabra de Dios o la lectura de la palabra de Dios produce arrepentimiento. Vayamos ahí a Nehemías. Ya pasaron los tiempos, por su pecado tuvieron que pasar 70 años de esclavitud allá en Babilonia. Ya regresaron, ya empezaron a reconstruir todo lo que se había destruido por su decadencia, por su pecado. Ahora ya están en una nueva situación. Vayamos al libro de Nehemías. Ok. Y abrámoslo en el capítulo 9 y después nos vamos a regresar al capítulo 8. Vayamos del 9, del 1 al 3. A ver, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Se acuerda que le había dicho, hemos pecado? No debíamos de haber agarrado pareja que no fuera judía, que no fuera del pueblo de Israel, pero se habían entremezclado. Y con el dolor de su corazón tuvieron que decirle a su pareja, goodbye, porque habían cometido pecado. Ok. Ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, ¿qué cosa hicieron? Leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron. Y a la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Dios. ¿Ok? Empezaron a leer, hermanos, la palabra del Señor, todos reunidos. El que lo lee es Esdras. ¿Ok? El sacerdote Esdras. Y lo leen las 3/4 partes del día. ¿Cuántos son? ¿Cuántas partes trae el día? Si lo dividimos en 12, y 12 solamente son 2. Pero si lo dividimos en 4, ¿cuántos serían? 8, ¿ok?
6 horas. Dice, por tanto serían 18 horas las que estuvieron leyendo la palabra del Señor. A la cuarta parte ya, a la cuarta parte dijeron, no podemos más. Rasgaron sus vestidos, cayeron de rodillas y confesaron sus pecados. Lo que sucedió, hermanos, en el libro de Nehemías, todos lo sabemos. Nehemías fue llamado para la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Él cumplió fielmente con su llamado. Fue un gran líder, un líder fiel a su convicción de ser instrumento útil en las manos de Dios para la reconstrucción de esos muros destruidos por la invasión de Babilonia, como consecuencia de su rebeldía y pago de su pecado. Pero cuando, después de pasar por muchas pruebas, al estar construyendo los muros fueron terminados, todo volvió a la normalidad. Pero algo faltaba. Es conveniente saber que en ese tiempo había un vacío espiritual en la ciudad. El proyecto de reconstrucción de los muros había terminado. Y el pueblo ya entonces se había mudado a sus propias casas, a sus propias moradas. Todo estaba aparentemente bien. El pueblo estaba bien organizado. El pueblo estaba bien defendido. El pueblo estaba bien protegido, estaba bien gobernado. Pero en esta comunidad, aunque sus residentes tenían buenos hogares, buenos trabajos y estaban bien protegidos, algo le faltaba. Nehemías también sentía el vacío espiritual. Lo sentía como lo sentía el pueblo. Y fue porque se habían olvidado de la presencia de Dios. Todos tenían el deseo de Dios, pero nadie daba el paso correcto. De esto, hermanos, surge una gran verdad. No es suficiente tener una estructura súper bien hecha si dentro no hay vida o hay poca vida. ¿Cuán real es esto en la iglesia? ¿Cuán real es en el hogar? ¿Y cuán real también es en el trabajo? Todos nosotros nos hemos visto bellas estructuras, pero son solo eso, estructuras. No hay nada que les dé vida. Así sucede en el hogar y así sucede con la iglesia. No hay nada que lo sostenga. Podemos estar aquí, hermano, pero al mismo tiempo sentirnos vacíos, sentir que no nos llena nada. Cuando Esdras lee el libro de la ley, el pueblo comprende su mal proceder y arrepentidos claman por perdón a Dios, cubriéndose de cilicio y de tierra. Cuando se ha apartado de la presencia de Dios, la lectura de la palabra de Dios produce en la vida del cristiano arrepentimiento genuino. Aquí se nos dice que después de que fue leída la ley, todos confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Y esto nos lleva a la comprensión completa de la lección de hoy. Si no se lee la palabra de Dios, nunca se sabrá cuáles son los pecados que nos están separando de Él. Solo hasta que esa palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser, cuando discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, como dice el libro de Hebreos, es cuando somos llevados al arrepentimiento, porque conocemos que hemos ofendido a Dios. Es cuando tenemos que caer como el pueblo de Dios arrepentido y pedir perdón. Así es que, hermano, abra su Biblia y busquemos en su palabra el arrepentimiento y seamos llenos de su espíritu. No puede haber otra cosa, hermano, si no se hable la palabra de Dios.
La palabra de Dios produce arrepentimiento. Si usted no lee algo que le diga aquí, que por cuanto ha pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, lo seguirá haciendo. Si no ha leído que la paga del pecado es muerte, seguirá muerto. Si no ha leído que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, seguirá vacío. Si no lee las promesas de salvación en la palabra, seguirá igual por el resto de su vida. Porque la palabra de Dios produce arrepentimiento. En tercer lugar, la palabra de Dios, hermanos, produce avivamiento. Ahora vayámonos, regresemos del capítulo 9, este es lo que estamos, lo que ya hizo. Vayamos a ver cómo lo hizo, ¿ok? Del versículo o capítulo 8 del 1 al 6. ¿Ok? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde que amanecía hasta el mediodía, es decir, a las 12 del día. Y leyó en el libro, al mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sentado sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y se juntó a él, y junto a él, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Jabadamna, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. ¿Y qué hicieron? Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados ¿a cómo? A tierra. Saben que la manera, hermano, no era arrodillado, sino casi era como estar de bruces en tierra, porque eso era la adoración. Se inclinaban, pero todas sus manos iban hacia el frente, y la barbilla del que estaba adorando tenía que tocar el piso. Esto es lo que hicieron todos. ¿Okay? Se arrodillaron y empezaron a adorar. Yo no sé cómo sería la manera de hacerlo, pero lo estaban haciendo, reconociendo que habían pecado. Bueno, ya hemos visto que la falta de la lectura de la palabra de Dios produjo en el pueblo un estancamiento espiritual, que a su vez lo indujo a una decadencia espiritual que indignaba a Dios. Pero cuando se descubre y se lee el libro de la ley de Dios, su lectura provocó un reconocimiento de ese pecado. Ahora veamos que no solo quedó allí la cosa, porque la palabra de Dios hace las cosas completas. Ahora esta lectura provoca un avivamiento espiritual para llenar el vacío que había provocado el pecado por la ausencia de Dios, de la palabra en los corazones del pueblo. Todo el pueblo se arrodilló. Todo el pueblo salió ese día del estancamiento y obedecieron gozosos la palabra de Dios hasta en las más mínimas cosas. Este avivamiento
En obediencia a la palabra de Dios es lo que necesitamos en la iglesia el día de hoy. Obediencia a la palabra es el imperativo para lograr un avivamiento en los trabajos de la iglesia. Necesitamos que todos estemos leyendo la palabra de Dios todos los días. De otro modo, no prosperaremos en los trabajos de la iglesia. Nuestros esfuerzos serán infructuosos. Dejemos que Dios obre a través de su palabra, porque su acción es completamente poderosa. No hay nada que no se doblegue ante la poderosa palabra de Dios. Así que si no hay nada que se doblegue, dobléguese usted hoy y comience a vivir una vida de victoria. Allí avive a los demás que están junto a usted. Hagamos juntos un cambio para la gloria de Dios. Dios lo ha prometido y de seguro lo va a cumplir si usted lee la palabra de Dios. Amén. Disculpe, hermano, que se lo repita, pero es la realidad. Por eso hay un desafío, hermanos, ya para terminar. Después de estos ejemplos de lo que puede hacer la palabra de Dios, no menospreciemos su lectura. Tengamos un momento diario para leerla, porque solo así seremos avivados para el trabajo que como siervos de Dios tenemos que cumplir en este tiempo que aún estamos vivos, en este tiempo que Dios nos permite vivir en esta ciudad, especialmente en esta colonia o en la colonia de donde usted vive. Allí provoquemos arrepentimiento, provoquemos avivamiento y dejemos a un lado el estancamiento espiritual que produce decadencia en todos los aspectos de nuestra vida por la falta de la lectura de la palabra de Dios. Y si usted dice que yo no siento nada, y si no siente nada, es porque le falta la acción de la palabra de Dios en su vida. Haga lo que hizo el pueblo. Pida perdón a Dios ahora. Y diga, sí, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Dígale sí a Jesús para que reine en su vida y en su corazón, para que sepa que realmente Dios lo puede hacer en su vida. Si no lo hace ahora, siempre será el mismo. Siempre vendrá triste. Siempre cantará. Siempre hará lo demás. Pero los que están a su alrededor no se avivarán por usted. Empiece ahora. Haga un propósito en su vida. ¿Verdad? Hay Biblias que traen ya, hermanos, un sistema donde viene toda la lectura de todo el año para que usted la pueda leer en todo un año. O puede hacerlo que primero lea un capítulo del Nuevo Testamento y otro del Antiguo, o que empiece a leer el Antiguo Testamento, o que empiece a leer el Nuevo Testamento, o que usted diga, no, yo quiero empezar con los Salmos. Empiece, pero empiece ahora. O si dice, no, yo quiero que Dios hable directamente a mi corazón, entonces empiece con los Evangelios. Y si quiere que su palabra obre en su corazón para que usted intervenga en los trabajos de la iglesia, entonces lea las epístolas pastorales para que vea que Dios tiene preparado para usted y que Dios quiere que haga aquí en su iglesia. Si no lo hace, se despertará en otro lugar. Haga una decisión por Cristo el día de hoy, o haga una decisión por decirle al Señor, sí, Señor, voy a leer tu palabra y voy a descubrir
todo el tesoro que tienes guardado para mí. ¿Quiere hacerlo? Vayamos en oración al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das en esta hora de ser exhortados por tu palabra. Porque también nosotros, como el pueblo de Israel, hemos guardado, hemos escondido los rollos de tu palabra. No los hemos puesto en práctica, no los hemos leído. Desconocemos la acción poderosa tuya a través de la promesa de tu palabra. Porque todo lo que tú has dicho, Señor, es una realidad. Porque todo lo que tú has dicho es verdad. Y no hay nada que sea mentira para nuestro mal. Todo es verdad, Señor. Y es un tesoro que has puesto en nuestras manos. Y que nosotros, Señor, por negligencia hemos descuidado. No hemos aprovechado este tesoro. Lo hemos despilfarrado. Pero ahora, igual que este rey que descubre el rollo, también queremos descubrir. Queremos descubrir el tesoro que tú tienes guardado para nosotros allí. Queremos conocerte más. Queremos conocer lo que tú hiciste por nosotros. Queremos conocer lo que preparaste o lo que fuiste a preparar para nosotros en el final de nuestros días. Queremos tener la certeza de poder tomarnos de la mano, Señor, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Queremos tener la certeza de que cuando nuestros ojos se abran nuevamente, tu mano de amor nos asirá para vida eterna. Queremos tener la seguridad, esa seguridad que solo da tu palabra, del fin de nuestros días, del fin de nuestros tiempos y de la promesa de estar en tu presencia en ese gran día final. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por urgirnos a algo que realmente necesitamos. Gracias. Y si usted que tiene los ojos cerrados, usted dice, yo no tengo a Jesucristo en mi corazón porque no he leído la palabra y ni la he escuchado. Bueno, hoy te lo quiero presentar. Jesucristo vino a morir por ti, porque te vio completamente desamparado y perdido. Eso dice su palabra. Y murió en una cruz para llevar cada uno de tus pecados. Y dice su palabra que si te arrepientes, Él te dará vida eterna. Eso lo dice tu palabra. Si no lo sabes porque no lo has leído. Pero hoy yo te lo digo. El único que puede darte vida eterna es Jesucristo. El único que puede perdonar tu pecado es Jesucristo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, entonces tú tienes que reconocer que no puedes acercarte a Dios porque tus pecados se separan completamente. Porque eso dice la palabra del Señor, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él te ama y te busca. Entonces, lo único que tienes que hacer es, primero, arrepentirte de tu pecado. Segundo, primero confesar tus pecados. Segundo, arrepentirte de tu pecado. Y tercero, en un acto de fe, abrir tu corazón para que Cristo venga
y reine en ti. Creer que Jesucristo tiene todo el poder para darte vida y vida eterna. ¿Lo quieres hacer? Si lo quieres hacer, levanta tu mano. Esta es la oportunidad de acercarse a Jesucristo. Es la oportunidad que te da la palabra de Dios para acercarte a Él. Si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Así que yo te invito para que levantes tu mano y digas: yo quiero que Jesucristo venga a mi corazón. Yo quiero que Jesucristo entre, reine y mora y cambie mi vida y me dé la promesa de vida eterna. Ahí donde estás, levanta tu mano. Que Dios le bendiga. Habrá alguien más. Que Dios le bendiga. Habrá alguien más que en este momento diga: yo quiero que Jesucristo venga a mi corazón. Yo quiero que Jesucristo entre y cambie completamente mi vida y mi corazón. ¿Habrá alguien más? Dios tiene poder para cambiar tu vida, para transformarla y hacerla completamente nueva. ¿Habrá alguien más? Amén. Bien, entonces le voy a pedir a las personas que levantaron su mano que oren conmigo. Y si usted quiere hacer esta oración, hágala. Pero en este momento es una oración para tener una nueva relación con Dios. Jesucristo viene a ser tu Salvador y tú su Hijo. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento, Señor, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que todas mis buenas obras, Señor, simplemente me han separado más de ti. Pero hoy reconozco que te necesito. Por eso confieso mis pecados delante de ti, Señor. Y te pido que me perdones. Me arrepiento profundamente de todos esos pecados que he cometido contra ti. Y hoy yo abro mi corazón para que vengas a vivir en él. Gracias, Señor Jesús. Gracias por venir a mi vida. Gracias por no desecharme. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme como tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy muchas gracias. Amén. Si tú hizo esa oración, el Señor Jesucristo ha entrado a tu vida. Y le voy a pedir a nuestro hermano copastor, puedes pasar con Ismael y también con Roberto, porque Roberto también levantó la mano. Entonces, puedes pasar, Ismael, con Matías, levanta tu mano, por favor, o venga hacia el centro y platica con nuestros queridos hermanos el día de hoy. Y Beto hizo una reconciliación, lo que no sabemos, porque conocemos a Beto, es nuestro querido hermano en Cristo. Pasa ya con Matías, Ismael, muy bien. Y los demás, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, porque dice que cuando una persona se arrepiente, ¿hay qué? Gozo, ¿en dónde? En los cielos. Y si hay gozo en los cielos, debe de haber aquí. Amén. ¿Están contentos? Amén, hermano. Si usted no está contento, el diablo se está riendo. Gócese, porque alguien ha venido a la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Le doy el tiempo al hermano. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies para tener una oración de despedida. Y después de esta oración vamos a entonar el himno 259 con nuestra hermana Karen. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por este tiempo que tuvimos contigo, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano pastor, Señor, porque nos hablas a través de él, Señor, y demanda, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos y escuchemos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por estas dos personas, Señor, que reconocieron, Padre, la necesidad de ti, Señor. Vamos para que seas tú con ellos, Señor, y que también, Padre Santo, sea de bendición para la familia de ellos. Por lo demás te damos gracias, Señor. Rogamos que nos lleves con bien hacia donde vayamos, hacia nuestro hogar, Señor. Que tu presencia no sea parte de nosotros, Señor, y que durante la semana, Señor, también seas con nosotros, Señor.
Gracias te damos por todo, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.